Muy bien, estamos en una sesión de la celebración de los 20 años de Blogs en España que llevamos haciendo, bueno, pues todo el día de hoy, el día 25, que fue justo cuando hace 20 años nació blogpocket.com. Coincidiendo con este aniversario, bueno, queremos celebrar también un poco los 20 años de Blogs en España, efectivamente. Y nada, tengo aquí a mi lado pues el honor y el placer y la gran alegría de tener a mi lado a Gustavo Arizpe y Raúl Ramírez, dos bloggers o blogueros, como queréis llamarlos, pues vamos, de auténtico lujo y además pioneros. En el caso de Gustavo, porque su blog pues empezó, ahora nos lo cuenta un poco, si no recuerdo mal, en 1999. O sea que hablamos de un verdadero pionero de la blogosfera y de la revolución de los blogs. Y Raúl, que con su blog IsoPixel, pues ha sido también pues, referencia a la blogosfera. ¿Qué tal estáis, Raúl? Gustavo, vamos a empezar por uno de los dos. Por ejemplo, siguiendo el orden, Gustavo, ¿qué tal estás? Todo muy bien, Antonio. Gracias por invitarme. Todo un gusto. Bueno, pues nada, celebramos eso, los 20 años de blogs, aunque en tu caso, bueno, son unos cuantos más, ¿no? Con Unos pocos más. área estratégica, ¿no? Sí, fíjate que, como dices, pues yo oficialmente, digamos que la fecha oficial para mí es 99. Si bien empecé con lo que podríamos llamar protoblogs por ahí del 96, 97. Lo, eh, cuando empieza Blogger en 98, cuando se lanza Blogger, fue cuando me di cuenta que varias de las cosas que estaba haciendo de alguna forma tenían que ver con un formato de difusión de información, y ese era el propósito, ¿no? O sea, no hay una razón como dramática o que me haya llevado hacia los blogs, sino esencialmente era compartir y lanzar información, y que además era muy simple, ¿no? Era muy fácil de compartir con el formato de blog. Antes de los blogs tenías que haber hecho cosas con HTML, ¿no? Entonces, bueno, eso es como la esencia, ¿no? Con la cual vamos empezando. A mí me pasó igual, yo empecé casi también de casualidad y sin saber muy bien lo que iba luego a suponer. En el caso tuyo, Raúl, también, bueno, te doy por supuesto la bienvenida, como he dicho antes. Muchas gracias a los dos por estar aquí conmigo, que no sé si lo he dicho, creo que sí. Y en el caso tuyo, Raúl, pues IsoPixel. A mí IsoPixel, vamos, es que lo recuerdo desde, yo creo, de los primeros años. No sé cuándo empezó. Cuéntanos un poquito. ¿Qué fue IsoPixel o qué es IsoPixel? Porque sigues todavía con el blog, aunque me parece que es algo más que un blog ahora mismo. Pero ¿cómo empezaste? Cuéntanos un poco. ¿Y cuándo? Continúo, sigue todavía. Antes que nada, Antonio, Gustavo, gracias por la invitación. Un verdadero lujo estar con dos referentes de todo este medio digital, pionerísimos. Y mi blog empezó el 14 de septiembre de 2001, 3 días después de las Torres Gemelas, porque no sé si ustedes recuerden, ese día la red colapsó, el día de las Torres Gemelas, internet, los sitios de noticias era inaccesible, y Sebastián Delmot, Zona Geek, bloggers muy cerca de la zona cero, Sí. empezaron a hacer lo que ahora conocemos como periodismo ciudadano. En aquel momento pues eran nuestra fuente de información más cercana, y pues eran una tribu que se llamaban bloggers. Y aunque yo tenía acceso a internet 5 o 6 años antes, porque entré a la Universidad Nacional de México y ahí me tocó asistir a la web 1.0 muy primigenia, pero esta tribu de gente haciendo cosas en la calle, sirviendo a los demás, para mí fue definitivo. Y fue cuando decido montar isopixel.blogspot.com, una plataforma que en 3 minutos te permitía estar publicando sin ningún tipo de filtro. Como dice Gustavo, antes tenías que ser un técnico especializado, HTML, configurar Apache, un servidor, los servidores, era un espacio, tener un espacio en la web era carísimo, y
requería conocimientos técnicos muy elaborados. Así es que montarte una página que en 3 minutos echabas a volar información en internet era mágico, ¿no? Así empezó Isopixel en Blogspot. Y son cosas que También, ya damos por... yo lo he dicho siempre. Perdón. No, di. No, sí, agregando a lo que dice Raúl, son cosas que damos por hecho, la facilidad de publicación. Todo el mundo ya tenemos un teléfono o con nuestra computadora desde hace muchos años. Es muy fácil publicar información en las nuevas plataformas que existen, pero en aquel entonces no era tan sencillo. Y bueno, el advenimiento de Blogger en particular, en 98, fue una verdadera revolución. Es lo que De iba a hecho, decir. sí, bueno, justo porque digamos que mi blog favorito en aquel entonces era uno que se llamaba Tomalax Realm, que eran sobre todo noticias de la industria.com que estaba creciendo. Era cosas muy, muy emocionantes todo el tiempo, era algo impresionante. Y digamos que Tomalax Realm era de los mejores, el autor era Lawrence Lee, y la información que publicaba era muy, muy interesante. Yo empezaba a compartir toda esa información con clientes, con colegas, y como recibí muy buen feedback al respecto, fue que dije, bueno, yo quiero hacer algo parecido a lo que están haciendo ellos, ¿no? Porque digamos que toda la publicación que hacía, las notas que publicaba, sobre todo acerca de temas políticos y de algunos autores que me interesaban, todo se tenía que hacer en HTML. Cuando vi la plataforma que usaba Tomalax Realm, era una que se llamaba Frontier, no sé si la recuerdan ustedes. Frontier era de Dave Weiner, que es así creador de RSS y varias otras. El inventor de los feeds, ¿no? Básicamente. Exacto. Entonces él con Frontier, Tomalax Realm era una plataforma que utilizaba lo que podríamos llamar ahora un outliner, y de esa manera es como publicaba información, pero la licencia de Frontier costaba creo que $5,000 anuales. Entonces era realmente imposible, prohibitivo. Sin embargo, después este mismo Dave Weiner sacó una herramienta que no tuvo tanto éxito. Sin embargo, el tipo es buen marketer y la supo mover, la supo promover. Se llamaba Edit This Page. Era la primera plataforma con la cual tú te conectabas a una página, le dabas clic a un botón que decía editar y podías agregar nuevo contenido. Digamos que era una versión en la nube de Frontier, y en esa surgieron varios de los blogs, y esa fue la que decidí utilizar para, digamos que lo que hice previo a eso fueron más meros experimentos, ¿no? Pero digamos que las notas que conservo desde el 99 fueron las primeras de las que hice con Edit This Page, que es una plataforma que se me hace interesante hablar de esto. A mí de alguna forma me conmueve, porque como lo decimos, es muy fácil editar ahorita contenido y todo el mundo puede hacerlo. En aquel entonces no era tan fácil. Entonces, quienes lo hacían, yo de alguna forma yo decía, bueno, quien lo está haciendo es porque quiere compartir información, como dice Raúl, periodismo ciudadano. Están compartiendo cosas interesantes. Quienes están compartiendo parte de su vida en línea, eso lo hacía muy interesante. Y entonces esta camada de primeros bloggers con quienes convivimos en aquellos tiempos, y a quienes leíamos y a quienes encontrábamos, bueno, pues sigue siendo entrañable después de tantos años, ¿no? Sí, es lo que iba a decir antes, ¿no? Que yo siempre he pensado que yo de alguna manera, bueno, pues puse mi granito de arena para contribuir a una revolución, que fue la revolución de los blogs. ¿Pensáis que realmente, Raúl, fue una revolución para la humanidad? Quiero decir, esa tontería, entre comillas, que era tener una cajita en la cual podías escribir lo que antes era complicado, como estáis diciendo, tener una cajita en la cual se podía preformatear el texto, ¿no? Poner en negritas o cosas al principio muy básicas, y hacer clic y que eso se lanzase al mundo,
¿pensáis o seguís pensando que fue una revolución? Claro, por supuesto que lo pienso, lo sigo creyendo. En aquel momento significó toda una revolución y creo que sin eso que nos tocó vivir, sería muy difícil contextualizar, entender lo que está pasando en estos momentos de redes sociales, de internet en todos lados, la facilidad que existe hoy en día. En aquel momento, fíjate, para que nos demos una idea, y la gente a lo mejor está oyendo a tres cuarentones, cincuentones decir una sarta de sandeces, estamos hablando de una época donde Google era una startup creada por dos egresados de Stanford. Quien dominaba la escena era un gigante que se llamaba Yahoo, que pudo haber comprado esa pequeña startup en centavos, no lo hizo y ya conocemos la historia. Yahoo era un sitio que curaba, que almacenaba la información de Internet de una manera muy rupestre, muy 1.0, casi era a mano armar los directorios de Yahoo. Wikipedia no sé cuándo surgiría, pero la internet estaba muy incipiente, la web, así es que un lugar como eran los blogs, donde la gente compartíamos información valiosa, que la íbamos curando, que ya la seleccionábamos y la dábamos de una manera ya muy digerida a una audiencia que estaba deseosa de encontrar información. Yo creo que ese fue mi gran éxito en un momento determinado en Isopixel, porque yo todo lo que iba encontrando, recursos de diseño, tutoriales de Photoshop, sitios de fotos, trucos, y que iba colocando en el blog, pues a la gente le hacía clic, le hacía mucho sentido de, mira, información que yo ya no tengo que ir a buscar, sino que este tipo ya la está poniendo aquí. Después llegaron las redes sociales, llegó la Internet 2.0, Flickr, ya YouTube, todo esto que con un clic nos permite echar a volar cualquier cosa, ¿no? Y para ponerlo más en contexto, estamos hablando de tipos, yo en ese momento tenía 26 años y era un pionero de este tipo de cosas. Hoy, a los 26 años ya eres un tipo viejo y acabado porque no hiciste nada de tu vida, pero en aquel momento nos tocó de alguna manera revolucionar el medio, crear audiencias, crear tribus, que hoy en día todo el mundo está con el, crea comunidad, monetiza tu comunidad, crea un OnlyFans, mete un patrón, haz algo con la gente y la audiencia que te sigue. Pues nosotros tenemos más de 20 años generando comunidad. Eso, la verdad es que yo creo que sí fuimos pioneros, sí revolucionamos, sí nos tocó asistir al nacimiento de todo esto y miren, todavía me emociona. Eso me pasa a mí, ¿no? Que yo recuerdo aquella época pues con mucho cariño y mucha emoción, ¿no? Y imagino que a ti, Gustavo, también te pasa eso, ¿no? Y piensas igual, ¿no? Que verdaderamente fue una revolución. Sí, totalmente. De hecho, inclusive los formatos que se utilizan para desplegar esa información ahora lo podemos ver en cualquier red social, que es ese formato cronológico descendente, es decir, las notas más recientes en la parte superior. Eso es una adopción total de los blogs y es un formato que fue innovado desde ese punto de vista. Ese formato no existía más que en archivos, bueno, la forma en la que se archivan las viejas carpetas es en forma cronológica descendente, ¿no? Pero como tal, en los medios digitales, siempre la información seguía el otro orden, ¿no? Entonces, esa simple adopción y esa lógica tan natural con la cual se va desplegando la información, eso es algo que proviene de aquellos tiempos, ¿no? Nos atrevimos, ¿verdad, Raúl, a hacer algunas locuras, como por ejemplo intentar hacer revistas, ¿no? No solamente ya blogs, ¿no? Sino, bueno, pues estábamos trabajando cada uno en nuestros blogs, trabajando, digo, entre comillas, porque en aquella época era todo amateur, y nos atrevimos, ¿verdad?, a hacer una revista que no sé si te acuerdas cómo se llamaba, pero fue un intento
o los primeros intentos de recopilar información acerca de esa revolución y hacer confluir pues, a una serie de gente que estaba, bueno, bloggers que estaban haciendo eso. Y nosotros queríamos como, yo qué sé, hacer una especie de sinergia, ¿no? No solamente que la gente estuviese en paralelo e independientemente haciendo sus blogs, sino que nosotros queríamos lo que tú has comentado, impulsar una comunidad y hacerlo de forma pues amateur pues sí, digamos de una manera muy, muy primigenia. La revista se llamaba Weblog Magazine. Cuéntanos un poco cómo recuerdas toda esa historia y todo esto que estoy diciendo, ¿no? De crear comunidad en un momento en el cual, bueno, era todo como más, pues eso, poco profesional y muy amateur. Claro, claro, por supuesto que me acuerdo de weblogmagazine.net, el dominio sigue existiendo, no tenemos nada ahí porque lo tuve que dar de baja, ya sabes cómo son los spammers y los phishers, y pues no se estaba moviendo el contenido, pero lo recuerdo perfecto y como dices, un trabajo más indie, no quiero yo decir amateur, más indie porque como artesanal también, ¿no? Artesanal. Exacto, como hacían los músicos antes de las grandes disqueras, así éramos un poco indie, más naif, éramos personas queriendo hacer cosas de una manera muy desinteresada y sentando las bases de lo que después sería el crowdsourcing, algo que hoy es muy común. En aquel momento juntamos a gente que escribía, un director editorial, un diseñador, trabajando en conjunto para crear un solo producto, una revista digital, donde alguien fungía de editor, otra persona hacía el ilustrador, otros hacían el diseño editorial, alguien hacía, digamos, la labor de dirección general, y pues recopilábamos artículos de opinión, artículos de investigación, cosas que se estaban moviendo en ese momento en la blogosfera, y era muy emocionante porque al final tenías un producto con todo ese amateurismo y esa candidez, que al final del día, vaya, era un producto de calidad, tanto que atraía audiencia, atraía mucha gente, porque gente que quería escribir, gente que quería que lo continuáramos, pero la realidad es que era un trabajo arduo y siempre lo hacíamos con mucho amor al arte, porque no monetizábamos nada de eso, pero nos encantaba hacerlo, ¿no? El número 1 o 0, no me acuerdo cómo lo denominamos, bueno, se puede descargar en blogpocket.com y está, si se busca, pues está ahí para descargarse. Y yo, de vez en cuando, bueno, pues le echo un vistazo y la verdad es que se me caen las lágrimas. Nada, fantástico, un trabajo del que recuerdo pues con mucho cariño. Gustavo, tú también, aparte de bueno, ser pionero, pero durante toda tu trayectoria relacionada con esto de los blogs y tu web, etcétera, área estratégica, pues te has dedicado a lo que es, digamos, el marketing digital, ¿no? Específicamente. ¿Cómo ves la evolución del marketing digital desde aquella época hasta hoy? Bueno, pues sí, podríamos decir que en aquel entonces lo más difícil, o que bueno, sigue siendo un poco difícil en la actualidad, pero una de las cosas más difíciles era persuadir o poder hacer que la gente entendiera el valor del contenido, de la información, de liberar la información, de hacer disponible la información hacia los demás. Yo además provenía de una empresa en la cual uno de mis némesis en esa empresa lo que hacía era controlar la mayor cantidad posible de información que fluía, ¿no? Lo cual quedó en absoluto desuso a partir de que empezó a existir la web, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna forma el poder desplegar y compartir la información creo que todavía no es tan bien percibido, todavía no se entiende el valor que tiene tanto para propósitos de difusión como para propósitos del posicionamiento orgánico, y lo que sin duda ha cambiado
que yo más bien considero que es un regreso a lo básico, porque por otro lado, dentro de esta formación, lo que yo percibía, de lo que yo aprendí de mis previos empleos, era la importancia de las ventas y la generación de negocio, es decir, como principal pilar de la empresa, ¿no? Es decir, como dice Drucker, solamente hay dos actividades que son esenciales para una empresa, que es la innovación y el marketing. El resto se pueden considerar gastos, ¿no? Y eso no siempre es visto, no siempre es percibido, aunque se dé por obvio, ¿no? Entonces, esos pequeños factores también han ido evolucionando. En aquel entonces el diseño era muy, muy convolucionado, con demasiadas cosas no tan prácticas y útiles, y se ha ido simplificando. El diseño en la actualidad es mucho más simple, mucho más directo, más llano. Los llamados a la acción son más obvios, se pueden encontrar con mayor facilidad en la mayor parte de los sitios. Se entiende que tiene que existir todo ese tipo de cosas, ¿no? En aquel entonces, pues la gente no entendía no le quedaba tan claro qué es lo que tenía que ser un sitio web, ¿no? Y lo quería comparar con televisión o con un medio impreso, lo cual no necesariamente era el caso, ¿no? Los cambios han sido mucho mayores, ¿no? La facilidad con la cual puedes rastrear toda la información en la actualidad. Y bueno, por cierto que hoy están lanzando el nuevo Analytics, ¿no? El Analytics 4.0. Entonces la cantidad de información y la infinidad de posibilidades que existen ahora para publicar, tener mejores elementos de contenido, los cambios son bestiales, de verdad. Tú, Raúl, más dedicado al diseño, ¿no? Desde el principio Isopixel, y ahora imagino que, bueno, con otro enfoque más corporativo, digamos, o más, ¿no? También pasaste por una época que no sé si continúas, con una red de blogs o algo así, ¿no? Cuéntanos un poco también cómo ha sido la evolución del diseño desde el punto de vista de blogs y webs, etcétera, y un poco tu trayectoria también, cómo ha evolucionado. Mi experiencia, fíjate, comienzo con isopixel.net después de empezar en Blogspot, en Blogger. Al año me compré el dominio, me regalo el dominio y el hosting, y pasaron 8 años de isopixel.net de una manera totalmente amateur, totalmente por amor al arte, y era muy enfocado al diseño gráfico el blog al principio. Después empecé a meter sitios web, un poco de tecnología, y hace 11 años justamente decido renunciar a mi trabajo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, un trabajo muy bien remunerado, muy bien pagado, con un buen puesto, pero decido dar el salto después de 14 años a querer ser emprendedor, a fundar mi propio negocio a la edad de 36 años. Yo era un estúpido irresponsable porque yo no sabía que a esa edad ya estás viejo y nadie te da trabajo, ¿no? Así es que, pues, abandoné la seguridad de un trabajo estable por esta necesidad de emprender y crearme mi propio trabajo. Así que empiezo con la red de blogs que con el paso del tiempo fui eliminando blogs, me quedé solamente con 4 blogs. Hoy en día no te puedo decir que tengo una red de blogs, pero Isopixel se convirtió en mi punta de lanza. Es hoy un medio de comunicación generalista, enfocado mucho en gadgets, en tecnología y en diseño. Es una revista digital donde vendo publicidad. Es muy simple. Después de que llegó Twitter, me convierto en una figura pública, en un influencer. Yo decía que no, yo no era un influencer, yo era una mala influencia, lo sigo siendo, pero me catapultó a unos niveles de exposición que yo no conocía. Ahí entendí que las redes sociales tienen un valor superlativo para
generar reflectores para vender lo que tú estabas haciendo. Hace 11 años me empecé a dedicar a marketing digital, a redes sociales, porque conocía el medio, estoy en línea desde 1995, así es que se me dio de manera muy natural ayudar a las marcas, a las empresas a entrar a este mundo de redes sociales que hace 11 años cobró mucho auge. Hoy en día me dedico en parte al diseño gráfico, al diseño web, al diseño de marcas. Ese es otro lado B que yo tengo. Con el tiempo aprendí que no tenía que poner todos los huevos en una canasta, sino empezar a diversificar, porque de pronto me quería dedicar a una sola cosa. Ahora me dedico a todas estas cosas. Tengo una empresa que se dedica, tengo una marca de mezcal, más que una empresa, el Primoroso Mezcal. Ahorita voy a buscar una botella y se las muestro. El mezcal es una bebida artesanal parecida al tequila, pero que conserva todo este bagaje artesanal, hecho a mano, de leña, de hierba, de algo que el tequila ya no tiene. Eso por un lado, y por el otro tengo una empresa junto con socios que nos dedicamos al tema del blockchain, mi querido Antonio, amigos, donde blockchain es lo que le da vida al Bitcoin, a estas criptomonedas, y pues bueno, nosotros hacemos desarrollo, aplicaciones, tecnología basada en blockchain, y pues ando en todos lados, mi querido Antonio. Genial. ¿Y tú, Gustavo, área estratégica? ¿Cuál es la situación? ¿A qué te dedicas ahora? Pues digamos que yo seguí con mi línea en mi negocio, que es esencialmente area.com.mx, donde el enfoque es ayudarle a empresas a generar más y mejores negocios en Internet, ayudándoles sobre todo con temas que tengan que ver con optimización. Entonces, digamos que los labores que damos nosotros tienen que ver con consultoría, con desarrollo, con implementación, pero muchas veces también tienen que ver con coaching y training, porque digamos que mi background es de automatización y de electrónica. Entonces, en mis anteriores empleos hice surveys de por lo menos 300 diferentes industrias en todos los tipos de giros. Entonces, entendí mucho los procesos de negocios, y ahorita lo que estamos haciendo, enfocado sobre todo, es a optimizar procesos, ayudarles a las empresas, sobre todo a las empresas que tienen sus agencias internas, a mejorar sus procesos, ayudarlos a optimizar, a generar más resultados con los equipos que ya tienen, a optimizar esas inversiones que hacen en anuncios, y pues ayudarles en todas las formas posibles, ¿no? Son trabajos son trabajos que son como, ¿cómo decirlo?, muy satisfactorios, porque ves los resultados que tiene la gente. Es interesante poder aportar y compartirle a empresas que además tengo la suerte de que mis clientes son personas muy brillantes, muy honestas, muy derechas, como decimos aquí en México, y muy orientadas a resultados. Entonces, para mí es realmente, sobre todo, un privilegio trabajar con ellos, con ese tipo de clientes que son verdaderos genios. Así es como yo los considero, ¿no? Gente súper talentosa que está generando, produciendo, creando, dando empleo a un chorro de personas. Entonces, en la pandemia, este tipo de relación con clientes ha sido, pues, de alguna forma se ha fortalecido, porque, como te digo, son este tipo de organizaciones las que van a sobrevivir, las que van a prevalecer, ¿no? Ante lo que ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, han sido años bien interesantes. Hay que decir que, o aclarar o explicar por qué estáis juntos. Bueno, tendría que dar yo Somos cuatachos de hace muchos años. Exactamente. Pero aparte de eso, pues tendría que contar que, bueno, la desvirtualización nuestra se produjo, pues, conjuntamente, ¿no? Vinisteis los dos desde México a España para asistir al evento de blogs que se llamaba, bueno, el evento Blog España de 2008, si no recuerdo mal, el primero. El primero, sí. O al año siguiente, en el 2009, 2008. ¿Cómo recordáis aquel momento? Para mí fue
una desvirtualización muy curiosa y también una de las primeras que yo tenía como experiencia y fue una especie de sorpresa porque, claro, yo en el caso de Raúl, más quizás porque habíamos hecho este trabajo de la Well Love Magazine, previamente habíamos hecho alguna también iniciativa del estilo de los come blogs, en el cual tú participaste dibujando lo que era un come blog, ¿no? Que yo me inventé una criatura que comía blogs con el pretexto de que en Blog Pocket, bueno, pues se pudiese introducir o presentar diversos blogs, distintos blogs. Y la iniciativa se trataba de que la gente imaginase o plasmase de alguna manera, podría ser un dibujo, podría ser yo que sé, un texto, podía ser cualquier cosa, que era un comeblog. Y Raúl ahí plasmó lo que era un comeblog de forma gráfica y muy interesante. Bueno, yo había participado contigo, también a Gustavo, a ti también Gustavo te seguía y habíamos intercambiado mensajes y nos conocíamos y tal. Y la sorpresa fue que para mí era como cuando os vi en vivo y en directo, era como si os hubiese conocido de siempre de forma real, ¿no? Bueno, no real, física, mejor dicho, ¿vale? Y no, nos veíamos por primera vez. No sé si os pasó lo mismo. Y aparte de eso, si me queréis comentar cómo fue aquella desvirtualización, aquella época, aquel momento de asistir en España a un evento en el que se supone pues se reunían pues en el primero menos gente, pero ya en 2009 un poco más, incluso ya creo que en 2010 pues fue masivo, ¿no? Ya dejó de tener esa esencia, pero en los primeros EVEs había como un espíritu de, yo qué sé, de compañerismo, de cordialidad, no sé cómo llamarlo. A ver si Tal me lo cual, podéis sí. definir o recordar un poco aquella época. Sí, Aquel sí, momento, Raúl. lo recuerdo muy nítidamente, como sin conocernos físicamente, esa camaradería cuando nos abriste la puerta de tu casa, encontré pues, a una persona con la que realmente eh, convivía muy poco, pero mira, han pasado 11 años y vaya, esa camaradería, esa amistad continúa en el tiempo. Me acuerdo que me ayudaste muchísimo con el problema aquel que tuve, me sacaron la cartera en el metro de Madrid, amigos, así es que Antonio fue mi dado padrino, me ayudó muchísimo a cancelar mis tarjetas, me prestó dinero, vaya, sin él aquel viaje hubiera sido terrible, pero yo me sentí en mi casa, conocer a tantas personalidades en el EVE era como una cumbre muy friki, era conocer como a tus ídolos, a la gente que leías, que seguías. Me sorprendió que el evento estaba muy bien organizado por Luis Rull, por Antonio, por toda la gente que estaba detrás de la coordinación, los patrocinios. Yo siempre quise hacer un evento de esas características en México, pero la verdad es que nunca me dio el esfuerzo que requería hacerlo, porque estaba súper bien estructurado. Victoria, mi amigo de la Brújula Verde, Michael Knight, conocí un montón de gente entrañable que recuerdo con muchísimo cariño. Era mi primera visita al extranjero después de renunciar a mi trabajo en la universidad, así es que yo me sentía como un niño en Disneylandia cuando fui al evento Blog en España. Además, Sevilla es una ciudad preciosa, hermosísima. Antonio me dio de comer carne, yo no comía carne nunca en la vida, ni pescado, ni pollo, ni mariscos, y pues a Antonio se le ocurrió la genial idea de llevarme de tapas en Sevilla, y pues pidió un plato que solo llevaba pollo, carne y pescado, y yo tuve que hacer de tripas corazón y comer. ¿Y tú, Gustavo, qué recuerdas de aquel momento? Sí, bueno, pues sí, claro. Para mí fue igual, de igual manera fue mi primer viaje a Europa. Fue algo impactante, imponente para mí. Nos recibiste en tu casa. Eso es algo también muy interesante. O sea, los blogs, ¿cuántas puertas nos habrán abierto, Raúl? Montones, ¿no? La verdad. Y entonces, y una de ellas importante, pues es
la casa de Antonio, ¿no? Que tuvimos la fortuna de que nos hospedaras. Yo había tenido la suerte de que me invitaran como a un panel en EVE, y ahí estuve junto con Mariano Martino, y otro colega de Dominicana. Fue una experiencia pues inolvidable para mí, estar con tanta gente tan entrañable. Bueno, estuvo tan impactante que regresamos al año siguiente, ¿no? Estuvimos también en 2009, nos conocimos al máximo, y creo que en 2009 yo los andaba guiando, porque yo me había informado mucho de qué es lo que había que hacer o dónde había que comer en Sevilla, y tengo como esa impresión de que yo les decía, vamos a y vamos a este otro lugar, y elijamos ahora este lugar para comer, porque la comida ya, pues bueno, es algo delicioso, y que evidentemente, aunque puedan existir algo de esa comida aquí en México, es algo diferente. Y para mí, como ya te he comentado, es muy, muy importante. Yo sí como carne, y bueno, la verdad es que conocer tanta gente, tener las puertas abiertas en aquel lugar, y descubrir esa maravilla y esa locura de los blogs, ¿no? Dentro de uno, como dices. La locura de los blogs dentro de uno, efectivamente. Creo que fue José Luis Orihuela quien hablaba en su momento del espíritu blogger. ¿Qué os queda del espíritu blogger, Raúl? Me queda esa parte de aprender a crear comunidad, a crear tribus. Me queda esa parte de compartir, de hacer cosas en función de la gente, ¿sabes? Dicen por ahí que lo que no das, lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas. Los blogs para mí siguen representando esa base que me ha forjado, que me ha dado identidad estos últimos 20 años. Antonio, el blog isopixel.net sigue siendo mi marca personal, se convirtió en mi marca personal, algo que en aquel momento ni siquiera sabíamos que existía, pero es mi empresa se llama Isopixel One, que es de diseño, de marketing digital, Isopixel Network en su momento, que era mi red de blogs. Hoy en día todo el mundo me dice Isopixel, en aquel momento me causaba conflicto que no me llamaran Raúl, sino Isopixel, y después entendí y aprendí a ser agradecido porque Isopixel me sigue dando de comer hasta la fecha, y pues vaya, o sea, creo que no podríamos entender a Raúl Ramírez, la persona yo, desligado de isopixel.net, que ahora es tuitero, es bloguero, es youtubero, es instagramero. Hoy soy un montón de cosas, pero todo se resume en Isopixel. Y fuiste también Buarnet en algún momento. Buarnet fue mi primer alias en la red, porque así me apodaban en la universidad. Así es que Buarnet, esta marca de lentes de sol francesa, me dio identidad los primeros 8 años, porque en aquel momento tenías que buscar un alter ego, una identidad, y pues para mí Buarnet.com, Buarnet era como mi marca personal, pero cuando abrió Twitter y yo quise abrir el Twitter Buarnet, alguien me lo había ganado. Malamente alguien lo apartó, sigue inactivo desde esa época. Fíjate qué daño me quiso hacer esta persona, y me hizo el mayor favor de mi vida, porque mi cuenta de Twitter la abrí como Isopixel, y Isopixel se convirtió en lo mejor que me ha pasado en esta vida. Es que, Titi, que ganaste el Buarnet en Twitter, gracias por todo. Me hiciste el mayor favor de mi vida. Y en ti, Gustavo, ¿qué Saludos, queda ¿no? Saludos. ¿Perdón? No, decía que ¿qué queda en ti, Gustavo, del espíritu blogger? Bueno, para mí los blogs, ¿cómo decirlo? Son la esencia. Para mí siguen siendo la esencia de la Internet. Cuando veo las redes sociales, cuando consulto Twitter, cuando llego a entrar a Facebook, al final de cuentas, como les decía, es parte del formato. Lo primero que visito de un sitio es un blog, ¿no? Es decir, si no está evidente el blog en el sitio de una empresa,
hay algo que no está bien por ahí, esa es la forma que lo percibo. Y te das cuenta cuando una organización, una empresa, un individuo entiende o está realmente comunicando desde el corazón, y el blog es quizá lo único que que es la mejor herramienta que puede permitir eso, ¿no? Y es lo que hace pues si se comunicas desde el corazón, pues alimentas a todo, ¿no? Alimentas a todo el organismo. Y yo creo que siguen siendo el corazón y la esencia de la web. Bueno, vamos a ir terminando. La verdad es que se pasa el tiempo volando y no me Sí, gusta caray. robaros mucho tiempo, pero quería haceros una última pregunta que estoy haciendo a todos los participantes en esta celebración, ¿no? Bueno, coincidiendo con el aniversario de Blog Pocket. Y bueno, está un poco relacionado con esto que estábamos hablando ahora, al final, y es que si alguien os dijese, os preguntase, bueno, he oído que un blog para mi empresa, o he oído que para, yo qué sé, para lo que sea, he oído que un blog es necesario, ¿recomendaríais todavía el tener un blog? Creo que de alguna manera ya habéis contestado con lo que acabáis de decir, pero bueno, quería haceros la pregunta específicamente de si recomendaríais el blog hoy día. Raúl. Claro que sí. De hecho, hoy en día sigue siendo una de las mejores maneras de que fortalezcas tu marca personal, algo de lo que se viene hablando ya los últimos años. Es una manera de demostrar autoridad, conocimiento, reconocimiento del tema, un buen posicionamiento. A Google le siguen buscando las cosas que se actualizan a menudo. Si tú no quieres pagar AdWords o palabras o pagarle a pasar por caja en Google, la mejor manera que tienes de posicionarte de modo orgánico es generar contenido atractivo, el famoso inbound marketing, marketing de contenidos. Si tú escribes información relacionada a tu tema, por supuesto que vas a ubicarte en una buena posición en los buscadores, y pues esa gente, esa tribu, esas personas que te empiezan a buscar, al final del día pueden llegar a ser clientes. Vendas lo que vendas, te dediques a lo que te dediques, seas coach de personal, seas nutrólogo, seas médico, vendas piezas mecánicas o féretros o lo que se te antoje, el blog sigue siendo una de las mejores herramientas para tener visibilidad en la web. Así es que sí lo recomiendo. ¿Y tú, Gustavo? Sí, totalmente. O sea, digamos que hay más, es la forma más simple en la cual puedes hacer que un empresario, que un profesional independiente, que en realidad que quien sea y desee publicar información lo pueda hacer. Y además, que eso es bien importante, es uno de los medios, como yo decía, es de los pocos que permite, con los que puedes hablar realmente del corazón. Y por hablar desde el corazón quiere decir también que te enfocas en tu audiencia. No solamente vas a estar hablando de ti mismo o de lo que te digan otros. Si estás realmente comunicando, vas a estarte enfocando en tu audiencia y en lo que es más interesante para ellos. Y de ello recae de nuevo uno de los grandes valores de los blogs, ¿no? Que es compartir información, y solo se comparte cosas que resultan valiosas para uno. Es decir, tienes toda una serie de elementos que facilitan a cualquier organización, a cualquier empresa poder publicar información. Es lo primero que mucha gente consulta. Es una excelente oportunidad para publicar información en los formatos más libres que tú te puedas imaginar, ¿no? Puede haber desde guías, puede haber puntos, eh, procesos muy más detallados, o simples bullet points. Entonces, realmente no hay límite en el tipo de formatos con el que puedas tú proporcionar información, y a las empresas sí que les sigue conveniendo esto.
Pues hemos hecho una especie de viaje express al pasado. Hemos recorrido pues estos 20 años que han sido, bueno, también la historia de los blogs. Vuestra historia, la historia de los blogs y, por supuesto, una pequeña unión o grande, a mi modo de ver grande, con Blogpocket, ¿no? Vale, no os quiero, como decía Robert, más tiempo y pues agradeceros mucho el que hayáis acudido a mi llamada y hayáis aceptado el participar aquí para esta celebración. Y no sé si queréis añadir algo que se nos haya pasado, algún comentario, lo que queráis, como despedida. Raúl. Solamente agradecer la invitación, un verdadero lujo, un honor, amigos como ustedes, los deseo y pues ha sido un gustazo, no quiero sumarle más porque podríamos hablar horas de aquello que nos ha pasado en estas 2 décadas. En verdad, historias entrañables, historias en la red, Borja Mari, Orsay, Cassiari, todo aquello que se dio en ese momento y que en un momento donde no existía Twitter, donde no existían redes sociales, o al menos con la presencia que la tienen hoy, pues todo se daba en los blogs y podríamos escribir libros de cómo la blogosfera o los blogs no han muerto. Yo recuerdo que en el Leven 2010 ya estaban matando a los blogs y mira, siguen vivitos, oleando y con muchísima salud. Así es que, pues nada más despedirme. Muchas gracias por la invitación, amigos. Qué bueno que se dieron el tiempo de pasar por aquí. Cualquier duda, comentario, por favor, búsquenme en Twitter, estoy como @isopixel y en el blog isopixel.net. Por supuesto que sí. Gustavo. Pues nada, solamente gracias, Antonio, y felicidades de verdad por todo este esfuerzo, por esta consistencia, constancia. Eso es lo que resulta siempre impactante, ¿no?, de tu trabajo. Y pues yo siempre lo he dicho, tu principal fortaleza es lograr esta presencia, esta unión del pasado con el futuro y estar siempre en el presente, en esta iluminación digital que has logrado, ¿no? Y que irradias hacia el mundo, ¿no? Pues nada, efectivamente yo también soy de los que pienso que los blogs no han muerto ni mucho menos y bueno, pues la demostración está ahí, que la mayoría de los invitados que están participando en esta celebración pues siguen con sus blogs, con sus trabajos, de alguna manera, más metidos, menos metidos, pero todavía el blog sigue siendo parte fundamental en su trabajo, en su día a día profesional, ¿no? Así que, pues nada, vivan los blogs. Muchas gracias, Gustavo y Raúl, otra vez Gracias por a ti. Aquí. Gracias. Y nos vemos ahí. Bueno, hay que decir que, bueno, Raúl lo acaba de decir, @isopixel.net y Gustavo, pues en área estratégica.mx, si no me equivoco. O área, a ver, ¿cómo es? Es area.com.mx. Al final de cuentas, estoy regresando todo al origen, que se consolide todo hacia allá. Correcto. Pues nada, muchas gracias y nos vemos ahí, en los blogs, en las redes, en TikTok, donde haga falta. Y lo que venga. Un abrazo. Bye, bye.